Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Estamos transmitiendo para ustedes desde Ciudad Obregón, Sonora. Esto es Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Central. Enseñanza de la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el estudio 3 de 13, correspondiente al domingo 16 de agosto del año 2020. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana se están estrenando estos estudios, en este caso para comprender qué nos quiere decir Dios en el libro de Isaías. No se los pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy continuamos con esta serie de estudios del libro de Isaías. El tema es perdonado para proclamar. Ahí abajo, ¿lo pueden ver? Y vamos a leer la base bíblica para este estudio. Es Isaías 6, del 1 al 8, que dice: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Los invito a ponerse en la actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí preparados ya para este estudio, mi Dios. Te pedimos que tu palabra sea clara en nuestro corazón y que el mismo esté dispuesto para recibirla. Suplicamos que perdone nuestros pecados y que este estudio pueda llegar a mucha gente, mi Dios, para que te conozcan y que sea como una semilla que cae en buena tierra para germinar y dar fruto al 100%. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Ponemos todo en tus manos, pues, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, si se fijaron, la lectura habla de una visión que se le concede al profeta Isaías, y ahí tenemos una imagen nada más una representación, como nos podríamos imaginar tal vez que es esa visión. Ahí se ve el Señor en un trono alto y sublime, predomina el color blanco de pureza. Entonces quisimos poner esa imagen ahí para más o menos darnos una idea, más o menos, acerca de esta visión que se le concede al profeta Isaías. Muy bien. También habla de la muerte de una persona, de un rey, si se fijaron, el rey Uzías. Por eso tenemos esa imagen ahí de gente que está triste porque alguien ha fallecido. Entonces, había muerto el rey Uzías después de 52 años de haber gobernado en Judá, el reino del sur, ¿se recuerdan? Esto produjo gran consternación en Judá,
porque el rey había sido bueno, un símbolo de grandeza para la nación. Los aires de la política soplaban un tanto peligrosos, de desconfianza, porque las naciones circundantes eran enemigas y estaban al acecho ante cualquier oportunidad para lanzarse en contra del reino de Judá. El profeta Isaías no había conocido otro gobernante más que Usías, puesto que en este momento el profeta Isaías era joven, por lo que su desaparición del rey Usías era realmente motivo de profundo pesar y tristeza en él, en Isaías. En su tristeza y estupor, Isaías tenía la necesidad de una nueva visión del verdadero rey de Israel. Muy bien, entonces Isaías era apenas un joven cuando muere el rey Usías. Y cuando recibe esta visión de este llamamiento que le hace nuestro Dios a este gran profeta Isaías. Su ministerio profético se extendió por 40 años, que fueron muy difíciles. Isaías también era un consejero de estado, era primo del rey que había muerto, de Usías, o sea, Isaías era de la realeza. Por lo que el pertenecer a esta realeza lo capacitó para ser de gran influencia en el pueblo. Pero ahora, a partir de este momento, como intermediario entre Dios y el pueblo de Judá. Vamos a hacer el análisis del texto bíblico, del texto base. Tenemos 3 incisos. Primer inciso A, reconocimiento del verdadero soberano. Reconocimiento del verdadero soberano. En este inciso vamos a analizar versículos 1 al 4 de Isaías 6. Parte de la lectura que ya se leyó. Y el versículo 1 ahí lo tenemos, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaban el templo. La ocasión de la visión fue la muerte de Usías. Usías gobernó en el año, aquí en este momento, gobernó 52 años, pero en este tiempo que se murió, era el 740 antes de nuestro Señor Jesucristo. Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dice la palabra. La angustia de Isaías no tenía razón de ser. Había muerto Usías, pero la situación no era para desesperarse. Nunca hay que perder de vista que tenemos un rey soberano, un rey que nos tiene mucho amor y que está al pendiente para ayudarnos. Al parecer aquí Isaías estaba muy triste, ciertamente, por el fallecimiento de Usías, pero como que estaba olvidando al verdadero rey, no nada más de Israel, sino de todo el mundo. Entonces, la situación no era desesperada, porque el verdadero soberano seguía reinando, como lo evidencia el hecho de que estaba sentado en el trono.
Dice la palabra de Dios en ese versículo 1, sigue diciendo, el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Esto hace comprender a Isaías que si la mera orilla del vestido del Señor llena el templo, entonces su presencia no puede ser contenida. Donde el Señor está, no cabe ningún otro rey. Todo lo llena. Versículo 2. Dice, por encima de él había serafines, cubrían sus rostros, dice por ahí en el versículo también. Los serafines literalmente significa seres ardientes. Son servidores, cubren su rostro en actitud de reverencia y vuelan en actitud de servicio. Entonces, son servidores, muestran reverencia y tienen humildad, porque cubren sus pies mostrando esa humildad. Su función es alabar a Dios continuamente. Y el versículo 3 dice acerca de los serafines. El uno proclamaba al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y estas palabras al parecer eran en alabanza, eran como canto, como melodía para Dios. La repetición de la palabra santo 3 veces hace hincapié en la perfección divina. Santo, santo, santo. Hace hincapié en la perfección divina. En la plenitud de la perfección divina, más exactamente. Bien, el versículo 4 dice, los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba y el templo se llenó de humo. El efecto del cantar alabanza es que en este efecto del cantar de la alabanza, es que empieza a temblar los mismos cimientos de la casa, del lugar. El humo y la llenura en ocasiones como esta es revelación de la gloria de Dios, que lo llena todo, como cuando fue terminado el tabernáculo en el desierto. Vamos a leer Éxodo para ver que en otras partes de la Biblia, para ver que en otras partes de la Biblia también habla de esta llenura. Éxodo 40. Éxodo 40, versículos 34 y 35. ¿Qué dice? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Amén. Dios bendiga su palabra. Muy bien, ya ven, como les decía, ahí habla de humo y habla de la gloria de Dios que todo lo llena. Hay otro caso, cuando fue construido el templo de Jerusalén y el arca de la alianza, este es el caso, el segundo caso, el arca de la alianza llevada a él, en segundo de Crónicas. Vamos a leer segundo de Crónicas 5. Versículos 13 y 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo,
porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Amén. Amén. Ahí tienen otro caso, y hay más, pero con esos dos es suficiente por este momento. Hay más casos en que se habla de la gloria de Dios que lo llena todo, manifestándose por un humo, por unas faldas de su vestidura, o con un viento, incluso también, como en el día del Pentecostés. Muy bien. Inciso B, reconocimiento de culpa personal y nacional. Recordemos que el inciso A es reconocimiento del verdadero soberano, nuestro Dios. Y el inciso B, reconocimiento de culpa personal y nacional. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Versículo 5. Entonces dije, ay de mí, pues soy muerto, porque siendo hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. La visión era tremenda y produjo en Isaías el sano efecto que la presencia de Dios suele dar en el hombre sincero que lo busca de todo corazón. El reconocimiento de culpa personal. Dice Isaías, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué decía eso? Porque era pecador, como usted y como yo. Y Dios aborrece el pecado. Isaías se sentía perdido. Isaías sabe que no llena los requisitos divinos para estar ante la presencia de nuestro Dios, que es 3 veces santo, perfecto en santidad, y piensa que es hombre muerto. No solo está consciente de su propio pecado e indignidad, sino también reconoce la inmundicia de su nación. No hay uno solo que se considere limpio del pecado. Versículos 6 y 7. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido, y tocó con él mi boca diciendo, he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. El tocar la boca de Isaías con el carbón encendido simbolizaba el hecho de que habiendo sido ofrecido sacrificio propiciatorio, porque el carbón fue tomado del altar donde se realizaban los sacrificios, entonces sus pecados eran perdonados por Dios. Así como cuando en ese altar se ofrecían los sacrificios por expiación de los pecados, de ahí se toma el carbón y se toca la boca de Isaías y le dice el serafín, tus pecados te son perdonados, estás limpio de todo pecado. No hablaba de ningún pecado en particular, sino del pecado en general, es decir, de todo pecado. Isaías, después de ese toque, con ese carbón, fue limpio y estuvo listo ante la presencia de nuestro Dios para lo que le fuera pedido. Su pecado quedó cubierto, pero por el sacrificio del altar. Ahora, nosotros podemos ser perdonados solo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Aquel carbón encendido, tomado del altar donde se ofrecían los sacrificios, simbolizaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por el perdón de nuestros pecados.
Inciso C, reconocimiento de la necesidad de servir. Una vez que Isaías fue limpio de pecado, está listo para servir. Dice Isaías 6:8, ahí lo tenemos. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Ahí pusimos una imagen. Nótense cómo esta persona está abierto de brazos, como sintiéndose ahí frente al Señor y diciendo esas hermosas palabras: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios quiere eso de usted y de mí. Por primera vez el rey habla. Hasta aquí estaba en el trono, pero sin hablar. Su pregunta dirige la atención al que ha de ser enviado. Quiere que Isaías responda. El Señor sabe la respuesta, pero es Isaías el que debe declararla. El Señor pudo haber ordenado a Isaías: ¿sabes qué, Isaías? Necesito que hagas este trabajo. Pero no lo quiso hacer, sino que más bien declara una necesidad, diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En el corazón agradecido de Isaías, ahora lleno de fervor, no hay sino una respuesta: heme aquí, envíame a mí. Aún antes de conocer la misión a que será enviado, se ofrece voluntariamente. Nótese la disposición de Isaías. No le preguntó al Señor: bueno, ¿cuál es la tarea para poder ponerme dispuesto? No. Él contestó: ahí está, heme aquí, envíame a mí. Tal respuesta gozosa solo brota de uno que ha visto su pecado. Fíjese bien, de una persona que sabe que ha pecado, que se ha arrepentido de ese pecado y que ha recibido el perdón de Dios. ¿Cuándo recibió el perdón de Dios Isaías? Al tocar sus labios ese carbón encendido. Isaías se sentía gozoso porque se le declaró: es quitada tu culpa. Qué bonitas palabras. Así se nos declaró a nosotros, hermanos, hermanas, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como el único y suficiente Salvador nuestro. Isaías fue al templo buscando alivio a su angustia. Recordemos que estaba triste por la muerte del rey Usías. Pero tuvo un encuentro con el Consolador, con Dios. La revelación de Dios fue inesperada, porque vino de acuerdo con el plan de Dios y no con el plan del hombre. Dios es el que nos está buscando. Y si Dios nos está buscando, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta? Bueno, leyendo su palabra, leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Al encontrarse con Dios, el hombre tiene un encuentro con su condición personal delante del Santísimo. Su culpa se hace evidente, es pecador. Al mismo tiempo, Dios es la única solución ante este gravísimo problema, porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Él es nuestro juez, pero también es nuestro Salvador.
Ocurre entonces la limpieza de nuestra vida, el nuevo nacimiento, el cual nos capacita para escuchar a Dios. En esa limpieza el hombre experimenta la gracia salvadora de Dios y se somete a la obra expiatoria, donde le son perdonados todos sus pecados. ¿Cómo sucede esto? Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros lo reconocemos y que lo hacemos el Señor y Salvador nuestro. El altar de donde el carbón fue tomado es el lugar donde se hacía el sacrificio, ya lo habíamos mencionado. Para nosotros, fíjese bien, la cruz fue el lugar donde se efectuó la obra expiatoria de Cristo en nuestro favor. ¿Cómo se mostró la obra expiatoria para Isaías? Con ese carbón encendido tomado del altar de sacrificio. Y en nosotros, la cruz fue el lugar donde se efectuó esta obra expiatoria. La cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo a nuestro favor. Dios nos ha salvado. ¿Para qué creen? Dios nos ha salvado para servirle. Para eso nos ha salvado. Si no lo tenía claro, hermano o hermana, Dios nos ha salvado para servirle y adorarle, por supuesto. Al servirle es una forma de adoración. La limpieza de nuestro pecado nos hace comprender la suciedad que hay en el mundo donde estamos viviendo. Es entonces que surge el desafío, ¿quién irá por nosotros? Nos está diciendo Dios. ¿Quién irá por nosotros? El mundo se convierte en nuestro lugar de trabajo. Ahora somos embajadores de Cristo y nuestro ministerio es el de la reconciliación. ¿Nosotros estamos reconciliados con Dios? Sí, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero hay mucha gente, la gran mayoría en este mundo, que no lo ha hecho. Entonces ahí está la obra, el trabajo, el servicio que Dios quiere que hagamos por el amor que Él nos tiene y que Él ha depositado en nosotros. Y luego el mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué debemos hacer por el prójimo entonces? Mostrarle el camino a Dios. El llamamiento recibido de Dios caló tan profundo en la vida de Isaías que en adelante todo llevaba el sello del Señor de los ejércitos. Le sirvió y le sirvió en serio, al 100%. Me recuerda como cuando Pablo, antes de servirle realmente al Señor, era Saulo de Tarso, pero a partir de que lo derribó del caballo y que le dijo Pablo: ¿qué quieres que haga? Hagan de cuenta las palabras de Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pablo también le sirvió ejemplarmente a nuestro Dios. Son ejemplos para nosotros. Isaías no podía, dice aquí que todo llevaba la marca, el sello del Señor de los ejércitos. Pero ¿qué para nosotros? Bueno, ahí en el caso de Isaías no podía ser menos, y en nosotros no debiera ser diferente. Igualito que Isaías, así quiere Dios que estemos.
dispuestos y servirle de lleno al 100%. Todos somos culpables de pecado. La palabra lo dice, la palabra de Dios. La única manera de ser limpiados es a través de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Si usted aún no ha dado este paso de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, recuerde que le dejo el folleto aquí abajo, que le indica claramente cómo Cristo le puede limpiar de todo pecado. Como a Isaías le limpió de todo pecado ese carbón encendido tomado del altar, ese carbón que tocó sus labios. Entonces lo invito a revisar ese folleto si usted aún no ha dado este paso. Espero que lo haga. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana con un nuevo estudio de la palabra de Dios. Si gusta, suscríbase al canal y active las notificaciones. Comparta este estudio con otras personas para que también conozcan de la palabra de Dios. Vamos a orar para así quedar despedidos. Vamos a agradecerle a Dios por ese tiempo que Él ha hecho posible. Lo invito a ponerse en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido exponer tu palabra, la cual te pedimos que pueda llegar a muchos corazones blandos, dispuestos a escucharte, mi Dios, escuchando tu palabra, y que tu Espíritu Santo trabaje en ellos para en adelante mostrar una actitud de servicio, pero de servicio pleno hacia ti, porque así nos pides, es tu voluntad para con nosotros, bendito Dios y Padre Celestial. También te pido por aquellas personas que necesitan de tu salvación gloriosa, que tú toques sus corazones y que comprendan que en este mundo sin ti nada somos. Bendícelos, Padre, ten piedad de ellos y ayúdalos a dar ese paso tan importante de declararse pecadores, de que sean perdonados por tu divina gracia y que puedan abrir sus corazones a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aceptándole como su Señor y Salvador. Gracias, bendito Dios, perdona todos nuestros pecados, síguenos dando un buen tiempo. Ayúdanos a preparar el siguiente estudio para el próximo domingo. En el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.